Este tema, esta unidad en sí es una unidad súper sencilla, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de avanzar estos tres temas de una vez, el día de hoy. Y se trata de la unidad de aprendizaje número 6, que es acerca de las prótesis metal cerámicas, que son las que están haciendo ustedes ahora. Muchos de ustedes están haciendo en sus pacientes, ¿no ven? Como les había dicho, o sea, una infraestructura de base metálica. Y encima viene la parte estética. ¿Ya? Entonces les va a ser de mucha utilidad. Estamos hablando de las prótesis metal cerámicas. Este es uno de los sistemas de prótesis más utilizados en todo lo que es rehabilitación oral, especialmente en prótesis fija, ¿ya? Su versatilidad nos permite que esa técnica puede ser indicada en elementos unitarios estéticos anteriores y posteriores, y también en prótesis fijas o puentes pequeñas y extensas, en combinaciones de prótesis fijas y removibles a través de ataches y más recientemente en las necesidades generadas por prótesis sobre implantes. Es decir, que estas prótesis metal cerámicas con infraestructuras metálicas es una de las más utilizadas en prótesis fija. Esto debido a la facilidad con la que se las confecciona, aparte de que son sumamente estéticas y muy resistentes. Se puede utilizar en coronitas, como dice aquí, en coronas anteriores o posteriores, coronas unitarias, o sea, solitas las coronas. Y también podemos utilizar en prótesis fijas anteriores y posteriores, cortas o extensas, digamos. Nos referimos en eso a los puentes, ¿ven? También podemos utilizar para combinarlas con prótesis removibles a través de ataches, como dice ahí. Los ataches los vamos a estar viendo más adelante, pero se las puede utilizar también este tipo de prótesis en combinaciones con las prótesis removibles. Y es la mejor opción también para poder rehabilitar con prótesis a los implantes, ¿ya? Como les había dicho hace un momento, son altamente estéticos, ¿ya? De gran resistencia mecánica, posibilitando las más variadas utilizaciones clínicas y de fácil técnica de confección. Son fáciles de hacer, son altamente estéticas y son muy resistentes debido a que tienen una infraestructura metálica en su interior. La utilización de cerámicas fundidas mejoró bastante la resistencia en la actualidad, especialmente al cizallamiento, perdón, y a la tracción. Anteriormente las porcelanas que nosotros utilizábamos, muchos de nosotros los odontólogos y muchos pacientes tenían el temor, ¿no? De que se nos fracture y demás debido a que la porcelana no era tan resistente. Pero hasta el día de hoy las porcelanas que utilizamos, estas que son fundidas, mejoró bastante la resistencia. Son cerámicas bastante resistentes. Los coeficientes de expansión térmica de la aleación metálica y de la cerámica deben ser semejantes. Nosotros no se olviden que cuando el protesista va a confeccionar este tipo de trabajos, tanto el metal como la cerámica pasa por diferentes procesamientos. Y estos procesamientos ingresan a diferentes tipos de hornos, etcétera, ¿no? Entonces, el coeficiente de expansión térmica, o sea, cómo se va a expandir y se va a contraer mediante la temperatura estos materiales, tienen que ser semejantes, ¿ya? Tienen que ser muy similares. Esto para evitar fracturas, etcétera, etcétera. Las características de la estructura metálica también deben posibilitar el mantenimiento y una homogeneidad en el espesor del revestimiento cerámico en todas sus superficies. ¿Qué nos dice aquí? Nosotros tenemos esta infraestructura metálica en el interior, ¿no es cierto? Toda esa infraestructura metálica debe tener el mismo grosor, el mismo espesor.
permitiendo que después que nosotros coloquemos nuestra cerámica, igual nuestra cerámica tenga el mismo espesor en toda la expansión de nuestra prótesis. Porque si nosotros tenemos en un sector, por ejemplo, en oclusal tenemos una cerámica que nos va a medir más o menos unos 2 milímetros de espesor, digamos, por ejemplo, y nosotros la disminuimos a nivel cervical. Entonces, nuestra cerámica corre el riesgo de fracturarse con el tiempo. Al disminuirle el espesor, entonces disminuimos también la resistencia de nuestro material. ¿Ve? Algunos ciertos de trabajos científicos, algunos autores nos establecen parámetros medios de que la cerámica en una prótesis metal porcelana no debe tener el espesor menor a 1 milímetro o mayor a 2.5 milímetros. Acuérdense muy bien de esta parte, esta pregunta de examen, ¿ya? Entonces, algunos estudios nos indican que la parte de la cerámica o de la porcelana no debe tener el espesor menor a 1 milímetro, o sea, no debe tener un espesor menor a 1 milímetro o mayor a 2.5 milímetros. Entonces, ese es el espesor ideal que debe tener nuestra porcelana, que está ubicada sobre el metal, ¿ya? No menos de 1 milímetro ni más de 2.5 de espesor. Es importante también que el dentista conozca la infraestructura de la prótesis metal cerámica. ¿Para qué? Para que así podamos evaluar en la prueba clínica las estructuras metálicas y los procedimientos de disposición de soldaje, la forma y el espesor para poder determinar el éxito del tratamiento. Si bien nosotros como odontólogos, a no ser que ustedes estudien prótesis, si bien nosotros como odontólogos no vamos a confeccionar la infraestructura metálica ni nuestra parte cerámica tampoco, lo vamos a mandar a un laboratorio para que confeccionen. Entonces, pero de todas maneras nosotros debemos tener conocimiento acerca de todos los componentes y de la forma en la que se realizan estos trabajos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar y podamos determinar el éxito de nuestro tratamiento, el pronóstico que nosotros le vamos a dar a este tratamiento. No se olviden que nosotros tenemos que diagnosticar y también saber pronosticar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Nosotros diagnosticamos, nuestro paciente tiene esto y necesita este tratamiento. Perfecto. Nosotros elegimos el mejor tratamiento, plan de tratamiento para nuestro paciente. Y al elegir ese plan de tratamiento, nosotros también tenemos que saber dar un pronóstico. El pronóstico va a ser favorable o desfavorable. Para eso nosotros tenemos que tener conocimiento de todas estas estructuras metálicas, por ejemplo, y saber evaluar, saber reconocer los errores que tenga nuestro laboratorio, por ejemplo, protésico. Entonces, es importante que nosotros, para de esta manera poder determinar, ¿no? O sea, nuestro tratamiento va a tener éxito. O, bueno, estoy viendo aquí que las soldaduras están muy delgadas, puede que se nos fracture porque mi paciente tiene movilidad de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que saber reconocer todas las estructuras que llevan nuestra prótesis. El profesional debe tener un protocolo clínico, o sea, es decir, paso a paso realizar todo el plan de tratamiento. ¿Para qué? Para poder analizar primeramente la escultura de las infraestructuras, primeramente en cera y posteriormente en metal, donde ya se pueden realizar pocas correcciones. La evaluación en la fase de cera nos va a permitir sugerir al técnico una serie de añadidos y correcciones que no serían posibles ya después de que se funde el metal. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar mano a mano con nuestro protesista, ¿ya? Con nuestro protesista. ¿Para qué? Para poder observar primeramente, como dice aquí, lo ideal sería que nosotros podamos observar el trabajo primero en cera, así como ven en la imagen. ¿Para qué? Para poder observar las uniones, las soldaduras, el grosor, el espesor,
cómo está, porque aquí cuando está en el paso de cera es donde nosotros podemos realizar diferentes cambios. Por favor, le pedimos al protetista, ¿no? Aumente aquí, disminuye aquí, esto se modifica y demás. Porque ya en la parte metálica, cuando ya está en metal, ya es muy difícil poder realizar eh, ciertos tipos de cambios. O sea, ya está fundido, ya listo, ni modo, se quedó así. Entonces es bueno, por eso que lo ideal sería que trabajemos así con nuestros prótesis, ¿no? Para poder evaluar nosotros de mejor manera las infraestructuras y estudiarlas más detalladamente, vamos a dividir esta unidad de aprendizaje en cuatro, ¿ya? En cuatro vamos a dividir, perdón. Primero, infraestructura para elementos unitarios anteriores. Infraestructura para elementos unitarios posteriores. ¿A qué me refiero con esto? A las coronas, ¿ya? Anteriores y posteriores. Después, infraestructura para prótesis fijas anteriores y infraestructuras para prótesis fijas posteriores. ¿Qué me refiero? A los puentes anteriores y a los puentes posteriores. Muchos autores también nos sugieren que la infraestructura de la prótesis de metal porcelana sean construidas a partir de la excavación de la versión definitiva del tallado de la prótesis. El rayado anatómico, no obstante, puede y debe ser usado en casos más extensos o en situaciones estéticas complejas, como las que involucran dientes apiñados o remontados por conveniencia protésica. ¿A qué me refiero? A que estos autores nos sugieren que hagamos una excavación. Primero, digamos que tenemos toda esa prótesis gigante, imagínense. Entonces, ¿qué nos sugieren algunos autores? Que tallemos primero en cera todos los dientes como deberían ser. Y de ahí, como si fuera un paciente en boca, empezamos a realizar diferentes tipos de excavaciones, es decir, tallados, desgastes, etc. Pero esto en algunos casos, ¿no? O sea, el protesista es el que va a evaluar y demás, ¿no? Pero es una sugerencia. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, como les había dicho, vamos a dividir esta unidad de aprendizaje en cuatro, ¿no ve? Y vamos a empezar hablando acerca de la infraestructura para elementos unitarios, es decir, nuestras coronas anteriores metal cerámicas. Este es el diseño más simple de las infraestructuras para prótesis de metal porcelana y debe tener estas características. Primero, una infraestructura con dimensión anatómica aproximadamente de 2/3 del trabajo de pintura. Como les decía, este tallado, digamos, o este trabajo es para prótesis, para coronas metal cerámicas anteriores, ¿ya? Es el trabajo más simple que pueden realizar. Y la infraestructura metálica es también la más sencilla. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera mucho trabajo oclusal, por ejemplo, ¿ya? O sea, entonces es muy sencillo este trabajo. Y la infraestructura metálica debe tener una dimensión aproximadamente de 2/3 del trabajo definitivo. Extensión próximo incisal para soportar la superficie libre de cerámica. Es así, tal y como ustedes están observando en la imagen, tal cual. Presencia del borde metálico lingual, obedeciendo las características estéticas. Fíjense, tenemos una cinta metálica nosotros en las infraestructuras, la cual ahorita vamos a hablar y la vamos a observar, ¿ya? Entonces, presencia del borde metálico lingual, ese bordecito metálico que ustedes tienen en todas las coronas, es estético, está totalmente hacia lingual, o sea, no se observa por la parte vestibular. La cerámica
representa como la parte metálica son 2/3 de nuestro trabajo, entonces ¿cuánto le queda a la cerámica? La cerámica representa 1/3 de la restauración concluida. La parte metálica deberá compensar el resto de las áreas, como ángulos incisales, fracturados u otras superficies que estén deficientes. En caso de que nosotros tengamos pérdida de mm, pérdida o sea, fracturas, etcétera, etcétera, no lo vamos a compensar nosotros con la porcelana, porque ahí estaríamos aumentando el grosor, el espesor de nuestra porcelana, ¿ve? Entonces eso lo compensamos con la parte metálica, ¿ya? En relación a la estética, la extensión de la cinta metálica, lo que les hablaba hace un momento, debe restringirse a la porción lingual solamente por lingual. ¿Esto para qué? Para propiciar las cualidades de transmisión de luz, ¿ya? No se olviden que una de las características de la porcelana es que puede llegar a ser translúcida y que atraviesa la luz estos trabajos, ¿ya? Obviamente el metal no. Por eso es que esta cinta metálica lingual que ven ustedes aquí, esta parte blanquecita, ¿ven? Esa es la cinta metálica. La cinta metálica que le da mayor resistencia a nuestro trabajo. Esta va a ser más importante especialmente en los puentes, ¿ya? Diferentes diseños podrán ser utilizados en la infraestructura de forma que el punto de contacto se pueda encontrar más próximo de la región cervical o de la región incisal. Fíjense. Tal y como ustedes ven en la imagen, ahí está, se pueden realizar diferentes diseños que podrán ser utilizados en la infraestructura. Es muy importante también que la cerámica sobrepase el borde incisal en por lo menos 1 milímetro, terminando en la superficie lingual, siempre que sea posible por lo menos a 0.5 milímetros de distancia del contacto oclusal. No es adecuado que el contacto se encuentre en la interfase metal-cerámica, ¿ya? Si bien nosotros en el sector anterior, como les decía en principio, no ocluyen en sí nuestros dientes, pero sí van a chocar con el bordecito incisal, por ejemplo, como ven en la imagen, de las piezas anteriores inferiores, ¿ya? Y nuestro tallado, nuestra parte, no se olviden que tenemos una cinta metálica lingual, ¿no ve atrás? Entonces, porque nuestra porcelana no va a cubrir en su totalidad hasta el lingual. Entonces, esta parte, esta cinta metálica, tiene que restringirse hasta el lingual solamente, ¿ya? Entonces, nuestra parte cerámica va a venir, fíjense, como en el inciso A, que ven en la imagen de la izquierda y arriba. Entonces, debe terminar justamente ahí. O sea, no debe terminar justamente en la unión. O ocluye nuestra corona sobre la porcelana o ocluye sobre metal, pero nunca en la unión metal-cerámica. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se nos fracture nuestra parte cerámica, ¿no ven? Entonces, eso es bien importante también que observen ustedes al momento de hacer ocluir a su paciente. Todas las superficies de la infraestructura que serán revestidas por cerámica deben ser redondeadas con aristas internas. Con aristas internas que también pueden causar tensiones y posteriores fracturas. Nada de ángulos, nada de aristas, como dice ahí. Todo debe ser, en odontología generalmente todo es redondeado, porque los ángulos rectos nos producen fracturas, ¿ya? Entonces, como dice aquí, todas las superficies de la infraestructura que serán revestidas, es decir, que serán cubiertas por la porcelana, deben ser redondeadas. Eh, las aristas o los ángulos, como dice ahí, pueden causar tensiones y posibles posteriores fracturas. Las superficies
donde el metal se limita externamente con la porcelana, deben ser talladas en ángulos agudos. Eso sí, debe ser tallado en ángulo agudo. ¿Para qué? Para que la interfase sea nítida, es decir, la parte en que se va a unir la porcelana con el metal, eso sí debe ser bien recto. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos disminuyendo el espesor de la porcelana, ¿no ven? Entonces, eso sí, debe ser con ángulos agudos para que la interfase sea nítida, evitando que la cerámica se afine, es decir, se adelgace, digamos, ¿no ven? Evitando que la cerámica, produciendo un color opaco, infiltración y disminuyendo la resistencia. Entonces, en resumen, se puede resumir que los ángulos internos de la infraestructura que serán recubiertos por la cerámica deben ser completamente redondeados y los ángulos de los bordes de la cinta metálica, esta de aquí es la cinta metálica que se ve solamente por lingual, cinta metálica, deben ser agudos y de preferencia en 90 grados, en los cuales se va a dar el contacto con la cerámica. La infraestructura con dimensión aproximada de 2/3 de la restauración final con compensación en el espesor de la infraestructura en todas las áreas donde la preparación fuera deficiente. Es decir, que donde carezcamos, o sea, no tengamos tejido dentario, lo aumentamos con la parte metálica. Nunca aumentamos el espesor de la porcelana. Lo que aumentamos es el espesor del metal. La presencia de la cinta metálica restringiéndose simplemente a la superficie lingual. Con una altura, acuérdense bien esto, la altura ideal de la cinta metálica debe ser aproximadamente de 2.5 milímetros. Esta cinta metálica solamente debe medir 2.5 milímetros. Ahora hablamos de la infraestructura para elementos unitarios posteriores, es decir, las coronas metalcerámicas posteriores. Es casi similar. Deberían ser completamente recubiertos por una capa uniforme de cerámica. ¿De cuánto? De 1 a 2.5 milímetros. ¿No ven lo que dicen algunos autores? No menos de 1 ni más de 2.5 milímetros. De esta manera creando resistencia mecánica máxima. La infraestructura tendrá un espesor mínimo de 0.3 a 0.5 milímetros. Y la cerámica deberá tener un espesor uniforme, pero el metal podrá variar, lo que les decía en las anteriores también. La cerámica siempre debe tener un espesor uniforme. Nunca aumentamos el espesor de la cerámica. Lo que sí puede variar es el espesor de la parte metálica, ¿ya? Siendo aumentado en áreas donde haga falta, preservando la forma y características anatómicas. Es decir, si nos falta, por ejemplo, una cúspide, en esa cúspide la rellenamos con metal, pero la parte cerámica siempre el mismo espesor. Así como las estructuras dentarias anteriores, las estructuras posteriores deben presentar también una cinta metálica, lo mismo, en la región lingual, extendiéndose para caras proximales 0.5 milímetros en vestibular y 2.5 milímetros por lingual. Igual, fíjense, la parte blanca es la cinta metálica. Nunca va hasta vestibular, a no ser que sea un espesor bien delgadito. Las áreas específicamente carentes de espacio oclusal podrán ser sustituidas por superficies metálicas, lo que les he dicho. Y normalmente ocurren con mayor frecuencia 3 situaciones en las que exige una superficie oclusal metálica o total o parcial. Primero, cuando la superficie oclusal es construida totalmente en metal. Segundo, cuando la cara vestibular y cúspides vestibulares están construidas en cerámica. Y tercero, cuando mayor parte de la superficie oclusal es construida en cerámica con islas de metal. ¿Ya? Eso les voy a explicar ahorita. Por favor, vuelvan a conectarse. Al mismo link, vuelvan a conectarse, chicos.